El primer intento de asesinar a su marido lo perpetró la noche de la cena, durante la fiesta. Marcia Lever, la directora del Departamento de Literatura, había engatusado a Wendy para celebrarla. Marcia llamó directamente a Wendy en vez de pasar antes por el filtro de Thom, esposo de Wendy, aunque era él quien enseñaba en la Universidad Estatal de New Essex. Pero ella y Wendy eran amigas desde hacía mucho tiempo, y Thom, sobre todo últimamente, no era de fiar a la hora de hacer planes. «Di no, si no te apetece», dijo Marcia hablando por teléfono. «Pero ¿cabría la posibilidad de que quieras celebrar una fiestecilla en Gooseneck? Solo tú, yo, Thom y Jim, si no se pone enfermo. Y nuestras 2 nuevas empleadas. Conoces a Sally Johnson, ¿verdad? Comenzó allá en otoño. Asistí a ese cóctel de presentación que organizaste, pero no hablé con ella. ¿Quién es la otra? Hay una nueva administrativa a quien podría invitar, me parece. Emily. ¿Te ha hablado Thom de ella?» Lo había hecho. Había pronunciado su nombre con ese extraño estilo suyo que utilizaba a veces cuando hablaba de su nuevo amorcito. Ponía una voz monótona para decir algo como: «Emily vio tal o cual película y dijo que era genial. Ya te he hablado de Emily, ¿no?» «Claro», respondió Wendy. «Ya somos 6», señaló Marcia. «También invitaría a Roger y a Don, pero solo si te parece bien. Sé que es mucho pedir». «Vale, lo haré. Me dedicaré a beber durante la cena, pero voy a obligarte a que te quedes hasta última hora y que me ayudes a limpiar». «Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo no? Gracias, Wendy. Te debo una». La cena tuvo lugar 2 semanas después. No fue un absoluto desastre, a fin de cuentas. Jim, el esposo de Marcia, canceló su asistencia en el último momento, cosa apenas sorprendente debido a un persistente resfriado. Podía ser gripe, según él. Roger y Don asistieron, y el primero en particular se aseguró de que la conversación no decayese. Cuando Thom obtuvo su plaza permanente en el Departamento de Literatura, Roger pertenecía a los de la vieja escuela. Entonces, con casi 70 años, continuaba perteneciendo a la vieja guardia, pero Thom no le iba muy a la zaga. Don, esposo de Roger, se había retirado hacía poco como director financiero de una gran empresa bostoniana dedicada a algo que Wendy jamás lograba recordar, y resultaba evidente que en su plan de jubilación se incluía beber hasta matarse lo antes posible. Sally Johnson, robada hacía poco de algún lugar de California con la oferta de una plaza fija, no fue tan distante como la recordaba Wendy en la fiesta de bienvenida. De todos modos, no se trataba exactamente de una persona cálida, aunque se presentó con un ramo de margaritas africanas, bebió un par de copas de vino antes de que se hubiese servido la mesa y le habló a todo el mundo una vez más de la tesis que había escrito cuando obtuvo su doctorado en la Universidad de Cornell. Wendy la observó fascinada por su actitud y el cuidado con el que escogía las palabras. Los demás se limitaban a eyectar cualquier payasada que se les pasase por la cabeza. Sally parecía un tanto forzada. Entonces, Wendy recordó cómo unos años antes, el poeta Marcus Robertson, cuando fue profesor invitado, le había dicho que los académicos negros aprendieron muy pronto a ser 2 veces más profesionales que los demás, que nunca debían mostrar la menor mella en su armadura, que no había espacio para el error. Pero la asistente a la fiesta que de verdad le interesaba a Wendy era Emily Majorino, contratada en enero tras la jubilación de Linda, durante mucho tiempo la secretaria del departamento. En primer lugar, Emily era el tipo de Thom, tal cual, hasta la rebeca verde pasada de moda que llevaba y el tic nervioso de morderse el labio inferior. Tenía el cabello castaño y largo hasta los hombros, ojos grandes, quizá un poco demasiado separados, y hombros estrechos. Se presentó con una botella de vino blanco y se la entregó a Wendy en su espaciosa cocina abierta. «Estaba deseando conocerte». «¿Ah?», contestó Wendy. «Soy muy aficionada a tu poesía». Wendy rió con ganas, pues aquello no era nada remotamente parecido a cualquier cosa que esperase oír. «Lo siento», dijo. «Quizás seas la primera persona que me ha dicho algo así. Quiero decir, de modo espontáneo. ¿Cómo acabaste leyendo mi poesía?» «Tengo detalles omitidos. Pensaba traerlo para que me lo firmases, pero no quise ponerte en un aprieto. Quizá en otra ocasión». «Claro»,
respondió Wendy aún un poco confusa. 20 años atrás había ganado el primer premio de escritura de los servicios editoriales de una universidad y se publicó su única obra. Entonces sintió un enorme orgullo, aunque era consciente de que nadie lo había leído, además de su familia inmediata y amigos más allegados. ¿Tú también eres poetisa?, le preguntó a Emily. Había descubierto que en Estados Unidos solo leían poesía quienes la escribían. No, la verdad. No. A ver, lo he intentado. Sin éxito. Entonces le llegó a Emily el turno de lanzar una carcajada medio forzada. Bueno, gracias. Y gracias por el vino. Voy a ponerlo a enfriar. Wendy estuvo dándole vueltas a aquella extraña interacción mientras emplataba los entremeses. En ella había algo vagamente familiar, y entonces se dio cuenta de que habían pasado años desde que alguien le hablase como acababa de hacer Emily. Queriendo algo, nerviosa, ansiosa por agradar. Le recordó a cuando la cortejaban, a chicos y hombres de un pasado lejano. ¿Acaso Emily, esa joven oveja negra, había desarrollado una especie de amor a distancia a través de su poesía? La idea era demasiado ridícula para considerarla. No obstante, la vigiló a lo largo de la noche, en parte por la extraña conversación que mantuvieron y en parte porque había algo conocido en ella. «¡Joan Fontaine!», saltó Wendy más o menos a la mitad de la fiesta mientras Emily se dedicaba a su ración de pierna de cordero asada. «Gesundheit», respondió Don y todo el mundo rió. «¿Me recuerdas a ella?», dijo Wendy dirigiéndose a Emily. «¿A quién?», preguntó Emily sorprendida. «A Joan Fontaine, la actriz. Interpretó a la segunda señora de Winter en Rebecca». «Ah», dijo Emily. Su rostro comenzó a mostrar un ligero rubor, probablemente porque todo el mundo la miraba. «Supongo que algo se parece», intervino Thom. «Pero yo creo, y es mi opinión, que se parece a Barbara Bouchet. Ninguno de los presentes la recuerda, pero interpretó a la señorita Moneypenny en aquella espantosa Casino Royale de los 60. Es una película interesante, pues...» Wendy lo interrumpió para preguntarle a la mesa si alguien estaba viendo Mare of Easttown en HBO. Todo el mundo asintió a una. Thom le lanzó una mirada fulminante. Sin embargo, ella llevaba con él el tiempo suficiente para saber cuándo se estaba disponiendo a lanzarse a un monólogo sobre algo que solo le interesaba a él. Aunque, a decir verdad, la verdadera razón para cortarlo fue que hubo un tiempo, muchos años atrás, cuando solía decirle a ella que se parecía a Barbara Bouchet, algo que probablemente él había olvidado por completo. Después de la cena, mientras Marcia lavaba los platos, todos los invitados se colocaron frente al hogar de la sala de estar. Todos menos Sally, pues se había ido temprano. Thom sirvió las bebidas, whisky para Don y Roger y un Rusty Nail para él, mientras Wendy libraba a Emily de beber algo tan fuerte proponiéndole abrir otra botella de vino. El tiempo se aceleró como suele suceder al final de una fiesta, y de pronto Roger se puso a hacer su famoso truquillo jaranero al recitar la canción de amor de J. Alfred Prufrock al completo imitando a Christopher Walken. Thom se las había arreglado para abrirse paso hasta el sofá junto a Emily. Estaba muy borracho, lo más bebido que Wendy lo había visto durante los últimos meses, al menos en público. Hablaba más alto y maldecía más. Se preguntó si cometería alguna estupidez, como insinuarse a la ayudante administrativa de 30 y tantos años, pero no lo creía probable. Años de beber y socializar le habían enseñado qué líneas no debía cruzar. «¿En qué estás trabajando ahora, Thom?», preguntó Marcia en cuanto se unió al grupo después de acabar con los platos. Bebía una lata de zumo de uva carbonatado. «Estoy escribiendo una de misterio», respondió, y a continuación se encogió de hombros como si hubiese dicho alguna ridiculez. ¿Ah, sí? Bueno, ya veremos. Creo que es una historia de misterio. Hay un asesinato. Vamos, Thom, cuéntanos algo. Wendy escuchó con atención a Thom explicando cómo aún no deseaba desvelar ningún detalle. Pero incluso sin detalles se le erizó el vello de los brazos al recibir esa nueva información acerca del libro. Un libro donde había un asesinato.